El contador Bruno Gili, él es asesor de la Comisión Especial de Futuro. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, comentar un poco también para que la gente lo tenga bien en claro, qué es lo que hacen, cómo es que trabajan, desde hace cuánto, cuáles son los principales objetivos. Bueno, a ver, la Comisión del Futuro es una innovación que surgió, se legisló en el periodo pasado, a iniciativa en aquel momento del diputado Alejandro Sánchez, actual senador, que tomó en este periodo legislativo el diputado Goñi y la presidenta de la Asamblea y vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, de ponerlo en ejecución, porque se había votado en el 2019, no había habido tiempo de ejecutarlo. La característica que tiene la comisión es bicameral, la integran legisladores, diputados y senadores. Tiene dos particularidades, tres digamos. Una, su objetivo es discutir y producir insumos para el debate parlamentario en una perspectiva anticipatoria, es decir, bueno, hacia dónde va el mundo, hacia dónde van, ahora charlaremos, pero más hacia el futuro, no lo que va a ocurrir mañana. No legisla, o sea, no va a proponer legislaciones específicas para que sean tratadas por el plenario, sino que va a producir insumos que van a ser útiles para el resto del debate en el Parlamento y en la propia sociedad. Digamos, de alguna manera intentar salir del corto plazo, que es normal y es la dinámica que vemos todos los días de las discusiones. La otra característica que tiene es que interactúa con la sociedad en forma permanente a través de intercambios en distintas actividades y en participación a la propia comisión de expertos, académicos, referentes empresariales, de la sociedad civil, bueno, obviamente muchos académicos de las distintas universidades, responsables y profesionales de distintos INTAM, de centros de estudios o centros privados, digamos, de investigación, que están discutiendo y viendo estos temas vinculados al cambio que estamos viviendo, y ese es el objetivo. Entonces tiene esa particularidad, no es una cosa que ocurra en muchos países del mundo. Finlandia es el primer país que lo implementó, de los primeros, muy exitosamente en los 90, y bueno, continúa hoy, hoy hay 15, 20 países, digamos, que tienen esta característica de alguna instancia, algún formato, distintos a veces, en los parlamentos, intentando discutir en eso, ¿no? En perspectiva anticipatoria, le dicen en la metodología. Muy bueno. Y si tenemos que hablar justamente, recién nombrabas esas transformaciones o hacia dónde va, si sacamos una foto actual y hacia dónde estamos yendo en nuestro país. Bueno, a ver, la primera actividad, para darle contexto a tu pregunta, la primera actividad que hubo fue un evento muy importante el año pasado, en septiembre del 2021, que hay un día en septiembre, el último día de septiembre, o el 27 de septiembre creo que es el día específico, es el Día del Futuro. O sea, la idea incluyó eso y tiene un día especial para hacer una actividad. Cuando se hizo el lanzamiento de la comisión, se aprovechó esa fecha y hubo una actividad durante todo el día, en donde durante 6 mesas, distintos expertos con estas características que contaba, hablaron de varios temas, que son como grandes 5 temas que se puso la comisión para discutir, que son los grandes cambios que estamos viendo. Obviamente la revolución, lo que se conoce como la cuarta revolución industrial, la revolución tecnológica, no solo lo digital y este mundo de las redes, o el mundo de la automatización o de la inteligencia artificial, o Internet de las cosas, o sea, todo lo que uno puede estar viendo, sino también la revolución que está ocurriendo a nivel de biotecnología, es decir, las transformaciones en las ciencias de la vida en general, en lo que tiene que ver con los nuevos tratamientos y las nuevas condiciones, digamos, del tratamiento de la salud en la salud humana, pero también en la salud animal y también en el medio ambiente. Entonces eso es todo otro tema, o la generación de nuevos materiales sintéticos, proteínas, por ejemplo, sintéticas, en vez de producir carne natural. Todo eso es un área de trabajo. Por otro lado, lo otro que está ocurriendo en el mundo es una transformación demográfica muy importante. No solo vemos, Uruguay no lo vive tanto, bueno, vivió en parte con algunas migraciones de ciudadanos venezolanos, pero si uno lo ve la región y el mundo, la migración, el movimiento poblacional es un tema muy relevante, y el envejecimiento, digamos, ¿no? como dos características que están impactando. Lo estamos viendo en Uruguay en la discusión, entre otros motivos, nuestra reforma a la seguridad social. Claro. Un tercer tema es el tema de la desigualdad, o sea, cómo el crecimiento económico y la desigualdad de alguna manera está reconfigurándose en el mundo. Y luego temas vinculados, digamos, a la economía, ¿no? Esos son como los grandes ejes de discusión. Entonces, en esos temas Uruguay en todos está implicado, digamos, en todos hay debates que van más allá de qué hacer mañana, ¿no? Por ejemplo, para este año específico, el año 2022, el tema de todos esos temas, me faltó el de medio ambiente, discúlpame, todo lo que es el cambio climático y el medio ambiente, de todos esos temas se eligió el futuro del trabajo, ¿no? Porque bueno, en el futuro del trabajo está impactado por toda esta revolución tecnológica, pero también por todos estos temas de las características que el cambio del desarrollo económico y la distribución del ingreso en el mundo y en la sociedad está ocurriendo.
parece un tema relevante y entonces este año se puso como foco de todos esos temas el futuro del trabajo. Y ahí se puede hacer una distinción, ¿no? Entre lo deseable, o sea, cómo uno desearía que sea el futuro Correcto. del trabajo y para eso hay que anticiparse, y lo que va a llegar a pasar, ¿no? Correcto. Sí, la idea de esto, metodológicamente, la comisión tiene asesores, yo cumplo un rol de asesoramiento, básicamente de intentar ayudar a coordinar con quién es el conjunto de expertos que sería interesante integrar a la comisión, eso es lo más relevante, y bueno, discutí un poco la agenda, pero básicamente metodológica también hay asesores metodológicos y bueno, uno de los temas es pensar el futuro en términos de qué futuro es probable, qué futuro es posible y qué futuro es deseable, ¿no? Hay cosas que no controlamos y que van a ocurrir, pero lo que sí podemos controlar es cómo reaccionamos a lo que no controlamos. Y otras cosas son construibles, ¿no? Es decir, depende de que nosotros actuemos para que ese futuro sea un determinado futuro y no otro. Eso es parte del debate, que en el caso del futuro del trabajo tiene que ver con eso. Bueno, muy bien, las tecnologías, la automatización, la inteligencia artificial, las nuevas capacidades que son necesarias, están transformando cómo funciona el mundo del trabajo, la sociedad. Ustedes estuvieron charlando hace unos minutos sobre las redes sociales, los vínculos entre las personas, nuestras relaciones. Bueno, Y todo eso, digamos, de alguna manera, uno tiene que ver cómo puede influir para que sea el mejor posible y no, digamos, lo que nos toca solo porque dejan por descarte. Lo vincular también a nivel laboral también se ha ido transformando, ¿no? Como que eso se ve, está muy latente. Bueno, la pandemia también hizo que todo se potenciara y se agilizara quizás ese proceso. Sí, sí. Mira, este año se trabajaron en 5 temas vinculados al futuro del trabajo. Todo esto, muchas cosas se cruzan, ¿no? Nada está absolutamente separable, o sea, hay intersecciones. Se hicieron 5 mesas de trabajo vinculadas. Una que tiene que ver con el funcionamiento, o sea, cómo funciona la economía hoy, o sea, cómo se produce, cuáles son las cadenas de producción, cómo se internacionalizan las empresas, cuál es el proceso de producción. Cómo se mejora la productividad en el trabajo, cómo introduzco estas tecnologías para desarrollar esto. Esa es un área de trabajo. La segunda que tiene que ver es qué capacidades tiene el capital humano que tener para poder optimizar y potenciar nuestro desarrollo como personas y además de la sociedad. Entonces ahí discutimos sobre la educación, el diagnóstico, dónde está, dónde habría que ir, qué capacidades, qué habilidades, qué tipo de formación. Y el concepto fuerte ahí es cuál es la capacitación permanente, o sea, la educación permanente, ¿no? Porque hay una característica de estas dos cosas que diferencia a las revoluciones anteriores, industriales, es que hoy la tecnología crece. En el pasado, en general, nosotros nos formábamos y podíamos adaptarnos a los cambios a un ritmo bastante paralelo. Claro, de hecho, a veces nos formábamos antes. Hoy la tecnología va más rápido, porque además tiene vida propia, que nuestra capacidad de adaptarnos. Las personas, las empresas, el Estado, las organizaciones. Es decir, nos cuesta adaptarnos, va muy rápido. Entonces, el sistema de educación es relevante. Los otros 2 temas, el mercado laboral, o sea, qué cambios debería haber en las reglas de juego del mercado laboral. El nuevo estado del bienestar, cuáles deberían ser una reforma de la seguridad social o las condiciones debería tener una transformación de nuestras políticas sociales en términos de lograr un estado que proteja y de alguna manera, porque esto tiene externalidades positivas y negativas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo gestionamos? Estas son como y bueno, después regulaciones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el mundo de regulación. Entonces, distintos aspectos del mismo problema. Claro. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, para detenernos en alguno de Sí, esos dale. aspectos, ¿no? En las regulaciones, allí también hay un desafío hoy por hoy con las aplicaciones. Bueno, pasó acá en nuestro país con la llegada, por ejemplo, de Uber, que no había ningún tipo de control, y bueno, se instaló la aplicación y después se empezó a trabajar en la legislación o, bueno, Sí. en la regularización. Pasa hoy, por ejemplo, con Pedido Ya y con, bueno, algunos derechos vulnerados de los trabajadores. O sea, desde ese lugar hay un gran desafío, porque esto va a ir aumentando. Mira, es bien interesante lo que planteas, porque eso se debatió mucho en una de las comisiones, que había investigadores, algunos trabajando del exterior, alguno que participó desde Londres, como es Gabriel Burdín, que es un experto en el mercado laboral, Gonzalo Zunino de Simbe, Muncho de Ceres, Alejandra Pico de la Cuesta Duarte, ¿no? Y hay un debate interesante, ¿no? Porque bueno, la idea es que cada experto expone. Entonces, el tema de las plataformas, por decir algo que cambia, uno puede tener 2 miradas del problema. Una mirada es decir, de alguna manera acá puede haber un proceso de tercerización, de precarización del trabajo, ¿no? Condiciones laborales que hay que adaptarlo porque toda la revolución tecnológica hace que nuestra regla de 8 horas de trabajo de lunes a viernes se vuelve un poco compleja cuando uno piensa en las tecnologías y para quién trabajamos. Claro, y hay que exigir también una unipersonal, o sea, hay un montón de cosas que han cambiado. Pero por otro lado, la mayoría de esas personas que trabajan ahí, porque en Uruguay tenemos un 25% de informalidad, Sí. en América Latina 40% de informalidad. Esa gente no tiene ningún derecho porque no está en el sistema formal, no aporta al BPS, no aporta a los sistemas de seguridad de cada país.
no tiene historia laboral. Si hay una crisis como la pandemia, que Uruguay la vivió mejor que los demás porque teníamos un seguro de desempleo que además fue potenciado. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿no es mejor que esté en una plataforma? Porque las plataformas lo formalizan y ellos pudieron adquirir los derechos. Eso decían algunos de los activistas, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que mirar con cuidado esto. Claro. Porque estamos en América Latina, no es Europa o Estados Unidos donde estamos. Pero entonces, probablemente es en el medio que entonces, se bueno, eso es un solución. insumo. Es decir, cuando vayamos a discutir la regulación, en economía siempre ocurre, en sociedad siempre ocurre. Ninguna medida es por ciento todo bueno y malo. Ahí están las positiva y negativa. Pero de alguna manera mucha gente se formalizó. Y investigadores lo que demostraron es, esta gente quedó formalizada, tuvo acceso al seguro de desempleo, a la seguridad social, está teniendo su historia laboral, capaz que lo que hay que hacer es potenciarla para formarla y capacitarla, y entonces vuelvo al sistema educativo, al formal y al que ocurre informalmente por fuera, para ver cómo lo sigo capacitando en nuevas habilidades para que efectivamente en su evolución de trabajo pueda acceder a mejores trabajos. Es decir, todas estas cosas son las que se debaten. No hay posición, la Comisión no va a tomar posición sobre esto, claro, pero intenta complejizar el debate y dar insumos para la regulación. Porque acá hay una cosa importante en la regulación. Cuando uno quiere innovar, y estamos en el medio de la regulación de mayor nivel de innovación, si yo regulo, preregulo, tengo un riesgo que es que la sociedad no innove. Entonces, en economía llamamos trade-off, por el intercambio entre cuánto espero para regular después que ocurra o cuánto quiero regular antes porque lo vi en otro país y no dejo que explote. En el caso del sistema financiero, uruguayo tiene mucha regulación, y nos ha costado desarrollar la industria en fintech. Que tiene también su parte positiva, ¿no? El tema de las inversiones extranjeras, porque bueno, hay determinada estabilidad en el mercado. El mundo cambia porque se innova, las economías mejoran por la innovación. Entonces, regular e innovar es otro debate que está, es decir, cuánto dejo que ocurra o cómo creo instancias para innovar que luego regulo, no sé, todos esos debates son los que están arriba de la mesa y como no hay que votar nada la semana que viene, es bastante más libre y todo el mundo se siente sin necesidad de marcar posición. Claro. O sea que si hablamos de, por ejemplo, quienes quieran innovar, hoy lo que está sucediendo es, porque vos decías en Uruguay, ¿por qué no se desarrollan tanto? Es van y lo hacen afuera, en otros países. Depende del sector, el depende si está más... Quise entrar, puse el ejemplo del sector financiero porque Uruguay tiene una regulación muy potente después de la crisis del 2002, razonablemente, para protegernos de lo que nos había ocurrido. Pero hay otros países que, por ponerte un ejemplo, no sé, empezó Inglaterra siendo el primero, pero Brasil hoy lo tiene a full, porque tiene aspiraciones de ser la mejor plaza financiera de la región, permitió lo que se llama la Open Banking. ¿Qué es el Open Banking? Es permitir que yo usuario, yo cliente de un banco, le autorizo al banco a que todos mis movimientos y mis plata los levante y permita que una aplicación acceda a esos datos. Claro. La aplicación luego me ofrece una billetera, me ofrece información, me ofrece crédito o me ofrece mejores servicios, no importa. Si yo lo autorizo, yo puedo ingresar a eso. Y entonces, obviamente que tengo problemas de seguridad y un montón de situaciones, pero eso permite desarrollar muy potentemente servicios a mejor costo y que jóvenes innovadores hagan cosas que la banca tradicional de repente no hace. En Uruguay eso está en discusión y no está permitido. Entonces, capaz que uno podría decir, lo voy a permitir para determinado tema y lo controlo si no quiero tener riesgo. Pero ese debate entre el riesgo y la innovación es relevante, porque si yo innovo mucho, si yo regulo demasiado y no permito innovación, las economías no progresan al ritmo que la tecnología permitiría. Entonces, ahora esto es no hay una verdad única, es un debate, hay que debatirlo en eso es la característica que tiene. Está buenísimo. También, bueno, ahí hablabas de la formación que me parece fundamental, también estamos hablando de una reforma educativa, mismo tuvimos a Robert Silva ayer como invitado, hablando de los principales desafíos que se tienen de cara a esta reforma. ¿Qué hacemos, no? Porque hay que formar a estos chiquilines para un mundo laboral incierto, al menos, porque por ahora no sabemos qué va a pasar dentro de 20 años. Sí, y no deberíamos formarlo pensando en lo que va a pasar dentro de 20 años, no lo sabemos. Entonces, lo que hay que hacer, y en eso es compartible en general. Yo tengo muchos sombreros, pero mi otro sombrero es que fui fundador de Edu21. Yo creo que en general lo que el sistema educativo tiene que hacer hoy es primero tener una idea de que entramos en una fábrica en donde todos nos ponemos una tuca y una moña y todos aprendemos lo mismo. Ese es un problema serio de los sistemas educativos del siglo XX y te diría de los primeros 60 años del siglo XX. En el mundo ya estas cosas empezaron a cambiar. Entonces necesitamos un sistema educativo capaz de construir personas que adquieran capacidades, habilidades y conocimientos para adaptarse constantemente. Tu educación va a ser permanente. O sea, vamos todos nosotros a capacitarnos el resto de nuestra vida mientras queramos tener actividad, aunque sea social, aunque mañana me quede al ocio, voy a tener que estar capacitado para entender cómo moverme en ese mundo. Entonces, eso es relevante y eso hay que cambiar desde chico, porque al final somos seres de hábito, tenemos que acostumbrarnos a que las cosas van a cambiar permanentemente y tenemos que aprender a aprender. Eso es relevante. ¿Cómo se hace? Es otro debate. Ese es otro debate
Pero hay que cambiar, esta idea tiene que introducirse, porque nuestro sistema no funciona así, funciona por contenido, por materia, por docentes. O sea, estamos en un sistema que además no ha tenido resultados positivos. Claro. O sea, fíjense, yo fui por la Comisión de Futuro a Finlandia y Suecia, ahora estuvimos recorriendo, y cuando tú subes un ómnibus en Estocolmo, de estos autobús turísticos, te cuentan sobre Suecia y una de las cosas que te dicen es el 98% de nuestros jóvenes terminó el liceo. ¿No? En Uruguay están 40, digamos. Entonces es un problema, ¿no? Porque tenés que resolverlo. Pero además hay que transformar la educación no formal en el ambiente de trabajo, en las compañías, y reconocer las capacidades de la gente que aprende. O sea, si muchos aprendimos a manejar redes sociales en forma experta, seguramente lo aprendiste solo. Claro. Alguien podría certificarte mañana de que tú tenés esa expertise. Entonces, crear esos sistemas de certificar y validar son todas cosas que hay que introducir en los sistemas. Pasa que tenés que romper con un esquema de que vamos a la escuela, vamos al liceo, damos un examen, me diste una nota y entonces tenés una calificación, si no, no tenés nada. Entonces, ese mundo es complicado. ¿Cómo hacerlo? Es muy complicado y sería, supongo que Robert Silva lo habrá explicado su plan ayer, pero bueno, puede haber muchas discusiones de cómo esto hay que hacerlo. Sí. Bueno, están las famosas competencias ahí, viste, que en realidad que no es nuevo en definitiva, ¿no? Es algo que estuvo siempre. Bueno, en el pasado también enseñaban competencias. Lo que pasa es que las competencias eran para prepararte para trabajar en un mundo que tenía determinadas características. Hoy es otro, pero siempre es saber hacer, digamos, al final, claro. ¿No? Saber aplicar lo que haces, y todo es un trabajo. Cuando dicen nos están... La crítica que si nos están... No es competencia de competir, es competencia de habilidad, de tener un skill para hacer algo. Cuando uno va al trabajo, cuando uno preparan a los docentes, ¿para qué los preparan? Yo les diría para el trabajo. Tu trabajo es ir a ser docente, ¿no? O sea, siempre te preparan para hacer algo interactuando que tiene en teoría una retribución directa o indirecta, digamos. O sea, es un debate que desde mi punto de vista no tiene sentido. Otra cosa, insisto, es bueno, cómo lo hago, de qué manera, cómo promuevo trabajo en equipo, cómo promuevo autonomía en los centros educativos, cómo promuevo crear comunidades educativas. Sí, la ejecución y el presupuesto, hay un montón el de dinero desafíos. Que hay que poner para hacerlo, si es suficiente o no, hay desafíos. Pero ponernos de acuerdo que hay que preparar para esto no sería un tema menor que el sistema político acordara que estas cosas hay que hacerlas. Después, en el día a día, cómo se hace, bueno, puede haber muchas opiniones. Sin duda, el debate y todo esto aporta muchísimo, pero quisiera saber, por ejemplo, en el país donde decías que se origina esta comisión, o bueno, que ya está sucediendo, ¿cómo fue el resultado? ¿Qué aporte tuvo? ¿Cuánto se llegó a...? Finlandia transformó su sistema educativo. O sea, la primera experiencia de la Comisión de Futuro en Finlandia... Somos países muy distintos, ¿no? Son dos cosas distintas, en contextos distintos. No se puede comparar, pero saber... Pero bueno, son europeos, digamos, vienen de una cultura similar. Ellos en la década del 90, Finlandia tiene una crisis muy complicada en el 90-92, sale del mundo del espacio soviético, logran independizarse de ese mundo, no eran parte de las provincias, pero vivían, digamos, la Guerra Fría como un tema complicado, y entran en una fuerte crisis económica y social, muy fuerte. Y bueno, entre otras cosas, crean estas comisiones de pensar el futuro. No solo la Comisión de Futuro del Parlamento, crean instituciones que se dedican, tienen universidades que te preparan para discutir temas en prospectiva, en temas de futuro. Y ellos, el primer acuerdo que hacen es la reforma de la educación. O sea, en la educación en Finlandia es un acuerdo del sistema político y transforman su sistema político educativo a convertirlo en los mejores del mundo. ¿No? De hecho, hoy te exportan. De hecho, no pude ir a una escuela a conocerla porque tenías que pagar para ir. O sea, va tanta gente que te cobran para que, si querés ver cómo... Y sí, porque sí, es oferta y demanda, digamos. Ya se ve que tiene mucha gente. Pero bueno, es un ejemplo clarísimo. Lo viví siempre que entras allá. Vos entrás y ellos... El futuro es como una realidad. Entonces... Nada, tienen impactos positivos. Después hay izquierda, derecha, centro, 10 partidos, primer ministro. O sea, después el debate, digamos, esos son dimensiones paralelas. Pero sí han tenido buen éxito, digamos, en esa cosa. Chile tiene una experiencia incipiente, que ha trabajado en estos temas de Comisión de Futuro, Argentina lo está lanzando, Paraguay también. Bueno, y en Europa estaba gente de Lituania, había gente de Estonia, había gente de Vietnam, había de Filipinas, o sea, había comisiones de varios países. A ver, es una frutilla en todo el tema, no es que esto va a resolver, ¿no? No, tal cual. Es una frutilla. Lo particular que llama la atención de Uruguay es que lo cree, tiene su forma de ser, que es una comisión formalmente así en el Parlamento, es una cosa distinta a lo que ocurre en otros lugares, ¿no? Claro, y es interesante también entender que todos los trabajos u oficios de una manera u otra pueden tener un lugar en este mundo del futuro laboral, todos, ¿no? Porque a veces uno tiene esa idea, hay que trabajar en la tecnología o formarse por ese lado y no es así, en realidad. Comunicación, exacto. Diseño, creatividad son tal vez más importantes que lo demás, ¿no? De hecho, me llama mucho la atención que en Finlandia la consigna es todo se resuelve con creatividad y diseño, ¿no? Claro.
Ahora, después tenés que aplicar tecnologías que no es solo saber Claro. digital, puede ser biotecnología. Por eso me interesa mucho siempre marcar que hay temas que son biológicos o la biotecnología, pero todo lo que es la industria audiovisual, por poner algo en Uruguay, o todo lo que es la industria creativa, o sea, esos son cosas esenciales, digamos, Claro. es imposible pensar nada sin esa calidad humana, ¿no? Lo que sí se marca una diferencia a veces es la rentabilidad de cada uno de esos Bueno, pero- rubros. Obvio que hay excepciones, Siempre pasó. pero se sabe que hay algunos que hay, bueno, una vez que terminás hay trabajo seguro, en otros no. Eso también marca como una diferencia del mercado actual, ¿no? Sí, entonces, si estás formado, el mundo ha cambiado mucho. Mira, no sé. Yo vengo de una firma que éramos, en la década del 90, o los 2000, éramos todos contadores. Después empezaron a entrar economistas. Y hoy adentro hay contador, economista, ingeniero, psicólogo, antropólogo, no sé. Claro. Es mucho, ha variado, porque además me delega, yo no tengo por qué, para ser un buen contador no tengo por qué saberme todas las normas contables de memoria, me van a matar los colegas. Digo, yo porque hace 30 años que no hago de contador, digamos, pero te quiero decir que, porque hoy está todo documentado y aplicado. Si y yo es tengo fácil. conceptos, ideas, lo más relevante es cómo ayudo a gestionar la empresa, que ese problema que en realidad lo resuelve la tecnología, es decir, diseño. Yo puse un ejemplo en la charla que di en la comisión que fue bien interesante, porque cuando preparamos la charla, le pido con quien estábamos trabajando, le digo, che, vamos a poner una tapa que esté buena, que parezca el futuro. Entonces me trajo una tapa preciosa, creo que se los mandé en el material por WhatsApp, que era un diseño bastante abstracto sobre el futuro. Digo, pa, ¿dónde la sacaste? ¿No? ¿De dónde la bajaste? Fue mi respuesta Claro. viejo, ¿desde qué base de datos la bajaste? Me dice, no, la hice. ¿Y vos también sabés diseño? Dice, no, hay programas de inteligencia Sí, artificial. te lo hace todo. Le puse. Sí. Y después me pegó una tapa espectacular. Le digo, miren, Claro. Claro. y él es economista, no es Entonces, tiene que ver con ese cambio, ¿no? Totalmente. Clarísimo. Todos somos imprescindibles en todos los tipos de organizaciones, no hay conocimientos que son per se mejores que otros ni nada por el estilo. Después cada uno y cómo quiere ser y bueno, yo qué sé. Claro. Rentabilidad no sé si es la palabra que yo le llamaría, Ok. porque al final no todos optamos por las actividades que son más rentables. Uno a veces es una consecuencia casual nomás. Sí, pero es algo a tener en cuenta. Hoy, o por lo menos en varias familias se Bueno, se sí, habla, se obviamente, charla. digamos, y el país te da un contexto. O sea, Sí. no es lo mismo estudiar, ser ingeniero, si quiero ser ingeniero aeronáutico, por poner la hija de un amigo, que si voy a estudiar a Francia, que si estoy en Uruguay, que sí, bueno, sí, capaz que tengo que irme a vivir a otro país porque Uruguay no lo va a Claro. hacer y no tiene sentido que el Uruguay desarrolle, Sí, sí. porque con todos los problemas que tiene, invertir en eso. O sea, tener restricciones. Pero el mundo es más corto y no es más chico, es más integrado, no es lo mismo. Sin duda. Bueno, muchísimos desafíos que hay Sí, a bueno. futuro. Por suerte se está trabajando desde ahora, ¿no? Que eso me parece que es interesante, esto de alguna manera anticiparse a los problemas que pueden llegar más adelante. Muchas gracias por estos minutos, por la No, charla. muchas gracias por la invitación. Fue un gusto recibirte. Igualmente.